Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Diálogo Franco es presentado por Clínica Villamorra, cuidan con el corazón. Leche Trébol, 12 años, Top of Mind, la más recordada y reconocida del país. La mejor marca en el mundo de los productos marinos en Paraguay, Robinson Crusoe. Representa y distribuye Indega S.A. Solución Logística S.A. Importadora Roma. Astilleros Aguape S.A. Frigorífico Neuland, Diesa S.A. Energía Alternativa, Angripas Plus y Pastas La Criolla. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Estamos en el mes de mayo, mes de la independencia, por eso por supuesto ustedes vieron la escarapela cumpliendo con lo que establece el protocolo del canal. Comenzando un programa más de Diálogo Franco, hoy vamos a tener la suerte de tener un contacto internacional, vamos a estar en comunicación con la doctora Anaí Soto Vera. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, tiene curso de posgrado, maestría en Historia Contemporánea, en Historia de la Civilización, Historia de los Pueblos Originarios. Vamos a hablar sobre víspera de la independencia. ¿Qué ocurría antes de la independencia o cuáles fueron los aceleradores que finalmente terminaron con el 15 de mayo de 1811? Vamos a hablar de la invasión napoleónica, de la guerra de los ingleses en el Río de la Plata, las batallas de Huracán, Buceo, Montevideo, Buenos Aires. Vamos a hablar luego de las dos derrotas que sufrió el ejército del general Belgrano. En dos ocasiones los paraguayos le derrotamos a los argentinos, en la batalla de Cerro Porteño y luego en la batalla de Tacuarí. Y en segundo turno, a partir de las 9:40 aproximadamente, vamos a estar con el ex ministro Hernando Santiago Bertoni. Su bisabuelo, el genio Bertoni, su abuelo ministro, su papá ministro, él ministro, una persona que conoce mucho, un lujo, tuvo una posición ética principista defendiendo los intereses de Paraguay, siendo ministro de Agricultura y Ganadería. Y vamos a hablar del acuerdo Comunidad Europea, Mercosur en particular, de este tema que nos preocupa a todos, el famoso acuerdo reglamento 1115 de, si mal no recuerdo, del 2023, octubre del 2023, que tiene que entrar en vigencia ahora, este 31 de diciembre del 2024. ¿Quién más que él? El exministro, el ingeniero Hernando Santiago Bertoni, para hablar con nosotros. Vamos a unos consejos comerciales, vendemos y regresamos ya. Doctora Anaí Soto Vera, egresada de Historia de la Universidad Nacional de Asunción, realizó el máster en Mundo Hispánico, Independencias en el Mundo Iberoamericano en la Universidad de Jaume, y máster en Historia de América Latina y Mundos Indígenas en la Universidad Pablo de Olavide. Es doctora en Historia y Estudio Humanístico, es docente de Miami en Arts del University de Florida. Es autora de varios títulos de divulgación, artículos en revistas académicas, manuales escolares y obras colectivas. Se dedica principalmente a temas relacionados con la formación del Estado Nacional y su relación con los poderes locales en el siglo XIX paraguayo, Historia de Mujeres. Es miembro del Comité Paraguayo de Ciencias de la Academia Paraguaya de Historia. Frondoso el currículum de la doctora Anaí Vera Soto. Le saludamos, doctora Anaí Vera, Anaí Soto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Te agradezco muchísimo la invitación. Realmente, cuando uno está en el extranjero, siempre es el miedo de que uno pierda el contacto con la casa, y les agradezco muchísimo por el esfuerzo que estás haciendo con tu producción de permitirme compartir con ustedes este espacio. Doctora, entramos en el mes de mayo, entre paréntesis, varios alumnos tuyos de Ciudad del Este, Federico Galeano, te envía saludos, tiene muy buenos recuerdos de vos. Hay otros acá de la sociedad paraguaya, el doctor Fuentes Armadanz, en fin, mucha gente que está enviando saludos y hablando muy bien de tu currículum, lo cual nos llena de satisfacción. ¿Cómo se llega a la independencia del 14 y 15 de mayo? La independencia en sí ya conocemos los paraguayos. ¿Cuáles fueron los detonantes previos que no manejamos bien y que sería importante si nos podés
hacer visualizar, doctora Anaí, por favor? Vos sabés que esa era una discusión cuando en el contexto de los bicentenarios se abrieron algunos programas de posgrado y líneas de investigación para poder indagar más sobre las independencias hispanoamericanas, tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, la idea de repente que uno tiene generalizada, inclusive los profesionales tenemos, sobre la independencia es como que pasó de la noche a la mañana. No. Y un proceso tan abrupto, Claro. ¿verdad? Un cambio tan fuerte, definitivamente no ocurre de la noche a la mañana. O sea, no es que la gente se le mete una idea en la cabeza y eso pasa con la independencia. O sea, acordate, doctor, que ellos vienen de un contexto donde las ideas de la Ilustración no son ajenas a las personas en Asunción. O sea, nosotros a veces nos imaginamos Paraguay como la isla rodeada de tierra y esas ideas, y en realidad esta gente estaba mucho más interconectada de lo que a veces logramos visualizar. Un ejemplo que solíamos tener con los estudiantes era mostrarles la imagen de los famosos salones de la Ilustración francesa. Y me decían, pero profe, eso pasaba en París, eso pasaba en Londres. Pero eso pasaba también en la casa de los Martínez Sáenz. Cuando se reunían los próceres a visitar a sus novias, también se daban esas conversaciones. También llegaban los recortes de periódico con las noticias de lo que estaba pasando en Europa, lo que estaba pasando en las 13 colonias, en Norteamérica. Esas noticias llegaban, las discusiones sobre conceptos, si era justo o no obedecer a un rey y en qué casos, hasta dónde el pueblo podía determinar su futuro o no. Eran discusiones que llegaban probablemente no a los salones, porque Asunción no tenía grandes salones, pero sí al corredor Lleré y al juego de cartas y a la visita con la novia, porque también a veces nos olvidamos que había mujeres como Petrona Regalada, la hermana del doctor Francia, o las que eran en ese momento las prometidas de los próceres, las Esperati, Facunda y Carmen, que también sabían leer y escribir y podían sostener tranquilamente una discusión conceptual de ese calibre sobre si era o no el momento apropiado, si valía la pena seguir soportando el yugo que Paraguay soportaba, que muchas veces no nos acordamos, pero hacía poquito vinieron las reformas borbónicas, y las reformas borbónicas venían con la expectativa, la doctora Marimonte tiene su tesis doctoral sobre ese tema, venía con la expectativa que iba a haber por fin un crecimiento económico, la histórica y pobre provincia del Paraguay, que los propios gobernadores siempre denunciaban la situación de pobreza del Paraguay. Entonces con la reforma borbónica eso supuestamente iba a cambiar, y en realidad lo que cambió muy fuertemente para los criollos fue el control desde Buenos Aires, porque una cosa era el control desde Lima y otra cosa era el control desde Buenos Aires, ¿verdad? Entonces cuando ellos se dan cuenta de que el yugo porteño era aún más pesado que el yugo que venía de una lejana Madrid, muy muy lejana, o una lejana Sevilla, estos hombres y mujeres comienzan a cuestionarse si realmente esta estructura es del todo justa. Obviamente una cosa es cuestionarse y otra cosa es pasar a la acción. Y ahí es donde vienen estos años muy muy movidos, que son principalmente 1806, 1807, 1808. Perdón, doctora, antes de llegar a eso, creo que tenía una de las láminas el acceso de los Borbones al gobierno en la corona española. Salen la casa de los Habsburgo de Austria e ingresan los Borbones. ¿Tenemos eso, Cristian, para que pueda explicar la doctora, por favor? Sí, es un mapa que usamos mucho, yo uso mucho con los estudiantes, porque a veces uno tiene la idea, pero visualizar es más difícil. Entonces, el tema es que, acordate que la América española era gigante, era prácticamente todo lo que hoy conocemos como el continente americano. Sí. Pero eran dos virreinatos. Uno estaba en donde hoy está la Ciudad de México y el otro estaba donde hoy está Lima. Controlar desde Lima a lo que pasaba en la provincia del Paraguay, No, imposible. no sé. Imposible. Sí, era el famoso odeco pero no cumplo, ¿entendés? Entonces, Ahí tenemos en pantalla las reformas borbónicas desde el punto de vista político, económico, social, cultural. y
Ujú. Sí, sí, ¿puedes explicar eso, por favor, doctora? Entonces, estas reformas de las que hablamos, que es un repaso, y esta es la parte que yo cuando le decía a mi esposo, me decía, ¿de qué vas a hablar? Voy a hablar de los antecedentes, pero eso es re aburrido, Anaí, me decía. Y los chicos también siempre me decían en el colegio eso, pero tiene sentido cuando lo pones en el contexto. O sea, la idea con las reformas borbónicas es que se establece una organización política diferente para poder tener mayor control del territorio. Pago de impuestos, estructura, quién hacía qué y por qué, etcétera. También estaba el proyecto de por fin tener un ejército profesional, no las milicias que venían acompañando desde la época de los conquistadores. Sí. Y iba a haber más control de la iglesia. Muchas de estas reformas, las reformas fiscales, que iba a haber más libre comercio y por lo tanto más participación de los productores en usar otros puertos o vender libremente a otros públicos, en la práctica no se dieron, Federico. Entonces, esto hace que los criollos sientan que tienen un peso más grande porque tienen que pagar más impuestos y tienen más control desde Buenos Aires, pero nunca les llega el libre comercio y nunca les llega el que haya un ejército con un asalariado. Ellos tienen que seguir pagando de sus bolsillos a las milicias provinciales, tienen que seguir pagando los impuestos, tienen que seguir teniendo el peso y no reciben nada a cambio. Sí, sí, es una situación bastante parecida con la que estamos viviendo actualmente. En fin, este fracaso de los Borbones significó también, o sea, coincidió, mejor dicho, con la invasión napoleónica a la península ibérica, ¿verdad? ¿Por qué se le ocurre la fantástica idea a los Borbones que están llegando al poder en España de hacer reformas? Porque es la época de la Ilustración y esa época de la Ilustración se vive de diferentes formas. Hay una novela que a mí me fascina que se llama Historia de dos ciudades de Charles Dickens, que cuenta cómo se vive toda esta época que nosotros estamos hablando en Londres y en París. Producto de la Revolución Francesa llegan los Bonaparte al poder, digo porque ellos llegan como una nobleza, llega Napoleón, que es la figura más visible, pero él reorganiza todo para establecer una especie de monarquías republicanas en Europa, por medio de alianzas, matrimonios y nombramientos. En esa estructura los que se les resisten son los ingleses a Bonaparte. Uno de sus grandes aliados va a ser la casa Borbón, los Borbones de España. Van a ser grandes aliados de Napoleón. Y Napoleón establece una medida que fue la que tuvo una consecuencia muy directa para el Paraguay y para la región del Plata, sí, que es el famoso bloqueo continental. Entonces, cuando él consigue hacer un bloqueo continental por el cual los productos ingleses no podían entrar al territorio, consiguen los ingleses en una batalla naval que se llama de Trafalgar, consigue que aplastar o por lo menos dejarles en pausa a las fuerzas franco-españolas. La Armada Invencible. La estantosa Armada Invencible perdió en manos de Nelson, el almirante Nelson. Y cambia toda la historia. O sea, para el mundo entero cambia toda la historia. Pero los ingleses muy vivos no se quedan felices con eso y se van y dan un golpe terrible entre 1806 y 1807 en el Río de la Plata. Y esta era una broma recurrente en la maestría porque muchos, como somos del Río de la Plata, decimos, claro, los ingleses vinieron acá porque era lo máximo, lo más importante. Y teníamos una profesora y nos decía, no, se fueron al Río de la Plata porque en el Río de la Plata no iban a llegar nunca los refuerzos. Ellos eran vivísimos y ellos sabían el abandono que había sufrido históricamente el Río de la Plata. Entonces los ingleses hacen un golpe maestro, salen derrotados también de ahí, pero hacen un golpe maestro porque primero no se van a ir a enfrentar con las fuerzas imperiales porque no hay fuerzas imperiales ahí. Claro. Se van a ir a enfrentar con los milicianos. Los milicianos van a llegar y van a defender y van a vencer a los ingleses. Son milicianos de todas las provincias del Río de la Plata, también van columnas del Paraguay, y hacen una segunda acción que creo que es la más efectiva y no la hacen por buenas personas que son, sino porque son políticos hasta la médula. Establecen imprentas en Buenos Aires y Montevideo donde esparcen en español las ideas libertarias. O sea, todo el paquete de
libertad económica, de libertad política, etcétera. Y estos próceres que a la vez que estaban viendo el abandono de España, porque el virrey no fue capaz de organizar una fuerza para defenderlos, que ellos tienen que pertrechar a sus propios voluntarios, las familias, las mujeres tienen que donar alhajas, tienen que donar esclavos para poder dar todo lo que necesitan a estos voluntarios que van a pelear en 1806 1807. También estos chicos están leyendo las ideas libertarias y las están discutiendo entre ellos. Entonces, todo eso genera un escenario de ebullición desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista práctico, porque ellos ven la ausencia que tiene la corona en el Río de la Plata. Y como ellos tienen que dar hombres, tienen que dar dinero, tienen que dar impuestos, pero ellos no reciben a cambio lo que se supone que tenía que llegar, ¿verdad? Entonces, vos interrumpime nomás, doctor. No, está bien, está muy interesante. Llegan los ingleses, llegan a lo que es el Río de la Plata, actual Uruguay, Argentina, Buenos Aires en particular, y finalmente, a pesar de haber instalado estas ideas libertarias, sin embargo, son derrotados desde el punto de vista militar. Acá vinieron muchos paraguayos, que es importante contar, doctora, ¿qué ocurrió con los paraguayos? Ellos vinieron, se pagaron su pertrecho, su caballo, su manutención, sus armas, y no fueron compensados económicamente por el virrey, al revés de los argentinos y uruguayos. Esto generó una suerte de rebeldía de parte de los soldados paraguayos. Es súper interesante esa parte, verla en los documentos, porque claro, son provincianos, para la gente de Buenos Aires y Montevideo son provincianos, o sea, son pobres. ¿Qué tanto es lo que se les va a compensar? O sea, ¿qué fue lo que tanto perdieron? Y sin embargo, para alguien que venía, no sé, de Curuguatú, y porque hubo una columna que se fue desde Curuguatú, para los estancieros de Curuguatú, eso fue un esfuerzo inmenso desde el punto de vista de la logística y de la inversión para mandar esa columna y que llegue hasta Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, al no haber compensación, al no haber ningún premio, ellos se van, o sea, no van a saltarle a la yugular a la primera, porque ya tenían 300 años de estar recibiendo este sometimiento, pero iban juntando, te voy a decir, piedritas para el enfrentamiento. Claro que los líos en Buenos Aires y en Montevideo, el escenario tampoco era el más favorable, porque ese abandono de la corona lo vieron los criollos porteños, y los criollos porteños destituyen al virrey, y después destituyen a Liniers, que había sido nombrado por la Junta Suprema Central de España como una especie de virrey. Entonces, en este transcurso entre 1806 y 1810, que se va a dar la Revolución de Mayo, el rey era Baltasar Cisneros. Ese va a ser el último. Antes de eso va a estar Liniers, sí, y vas a tener, entonces vas a tener en 5 años 3 virreyes. Que eso es un escándalo. Vos sabés cómo se nombraban los virreyes. Pero después de la caída de los ingleses, Liniers, después Baltasar Cisneros, ahí ya se produce prácticamente la Junta Superior Gubernativa el 25 de mayo de 1810, ¿verdad? Exactamente, Cisneros fue el último. Cisneros tiene unas cartas, te cuento ya de chisme porque no me puedo callar. Cisneros tiene unas cartas que están en el archivo de Indias en Sevilla, que son espectaculares, donde él tiene que contar, porque claro, él ya está separado del cargo, ya ocurrió lo de Buenos Aires, en Montevideo hay todavía fuerzas realistas, pero están empezando los movimientos revolucionarios, y él está en un barco, exiliado. Y desde ahí él envía las cartas a la Junta de Sevilla contando lo que está pasando. Y las cartas sobre Paraguay son espectaculares, porque él, no quiero adelantarme, pero él comenta sobre la expedición de Belgrano al Paraguay, y yo traté de bajar en un mapa la explicación que él da. Yo dije, este muchacho no tiene ni idea dónde queda Paraguay. Es espectacular, porque te da también la pauta de que en realidad estos virreyes no sabían cómo era el territorio que ellos mismos gobernaban. Y eso se puede pasar también al caso de Belgrano,
porque... No, pero espera, no quiero spoilearte el final porque vamos a llegar a eso. Pero estamos, doctora Anaí, en el momento de la ebullición, ¿verdad? Napoleón invade la península ibérica, le nombra a su hermano José Bonaparte como administrador de la península ibérica. Los españoles abandonan todo, se produce una separación, Felipe VII, Carlos IV, en fin. Sin embargo, la corte lusitana in toto, así como estaba en Lisboa, así se trasladan a Río de Janeiro. Esa descoordinación que ocurrió en España en ese momento facilitó de alguna manera la corriente independística de toda América del Sur, la indefinición de quién gobernaba España. Eso no solo en América del Sur, toda la América española ve una oportunidad de cuestionarse cómo se gobernaba, cómo ellos se gobernaban y qué lugar realmente ocupaba el rey ante esa crisis de liderazgo. Porque me olvidé mencionar, y vos recuperaste muy bien todos los hechos, el tema es así: mientras que todo este lío estamos teniendo acá en el Cono Sur, en la península ibérica, esa alianza franco-española se quebró. Napoleón envió un mensajero, y con el famoso tema de que si un mensajero viene con tropas, voy a tener que entender el mensaje. Entonces este mensajero viene con tropas, entra al territorio español y consigue la abdicación de ambos reyes, de Carlos IV y de Fernando VII. Fernando VII. Exactamente. Y ahí hay una maniobra que es muy simpática y que a mí me encanta contar, es que la mayoría de las provincias y los gobiernos en la América Española le declaran fidelidad a Fernando VII. Claro. Y no es porque son tontos, porque las noticias llegaban igualito. O sea, las noticias, Napoleón entra a la península ibérica, llega la noticia. Napoleón peleó en Barcelona, llega la noticia. Se formó una junta central que va a gobernar en nombre de los reyes y que va a organizar la resistencia española en contra de Napoleón, llega esa noticia. O sea, todas las noticias, y tenemos registros porque en los archivos históricos nuestros, en el caso de Paraguay, el del Archivo Nacional de Asunción, están los recortes de las gacetas o las transcripciones de las gacetas. Las noticias llegaban. O sea, la gente acá sabía, el gobernador Bernardo Velasco, Fulgencio Yegros, no sé, el presidente, el alférez real del Cabildo de Villarrica sabía lo que estaba pasando. No era que eran tontos. En el caso de los portugueses, los Braganza tenían una estrategia muy interesante. Vos ves el mapa de Europa y ves que Portugal es la resistencia. O sea, resiste en una península ibérica prácticamente toda española. Entonces, ellos siempre tenían en la caja fuerte el plan de huida. Entonces, cuando Napoleón entra a la península ibérica, ellos suben a un barco y vienen para acá. Sí. Vienen para Sudamérica. Sí. Que es una maniobra impensable para reyes europeos venir a América, pero fue lo que mantuvo a los Braganza en pie y que termina haciendo que Brasil tenga su propia historia. Le dieron nacimiento a un gigante que tuvo una actitud siempre, infelizmente yo me hago responsable de lo que digo, siempre tuvo una actitud imperialista contra todos y en particular contra nuestro país, pero eso va a ser motivo de otra charla. Doctor, a esta altura de los acontecimientos, los paraguayos se acoplan al llamado del virrey para pelear contra los ingleses, van 2.000, 2.500 kilómetros, no se les paga. Hay un juramento, vienen como henchidos, insuflados de patriotismo y dicen nunca más vamos a volver a salir de la patria, vamos a quedarnos a defender. En ese ambiente se produce la Junta Superior Gubernativa el 25 de mayo de 1810 en la Argentina. Ahí tenemos la imagen, Cristian, de los próceres de la independencia. Está Saavedra, Castilli, Moreno, en fin, el propio Belgrano. Belgrano viene a Asunción, viene con el propósito. ¿Cuál fue el objetivo? Realmente, sin fanatismo, cuál fue la orden de Belgrano para venir al Paraguay? ¿Sabes cuál es el tema? Buenos Aires es Buenos Aires. O sea, no nos engañemos. A mí me encanta Buenos Aires, pero Buenos Aires es Buenos Aires. Entonces, los argentinos tienen una frase preciosa que dice algo así como: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí, bueno, tal cual. Ok, entonces, esta junta son muy porteños, es bastante plural en las ideas, hay algunos más conservadores, otros son más republicanos, más liberales,
hay gente de formación castrense, hay gente más religiosa, es bastante, en ese sentido, plural, pero en el sentido geográfico es bastante bien porteño. Entonces ellos apenas asumen en mayo, encima asumen con una sincronía muy interesante porque el 13 de mayo de 1810 llega un barco inglés con la noticia de que ya la Junta de Sevilla, los reyes, todas las juntas habían sido ya sometidas por Napoleón. Era un momento de victoria de Napoleón en España. Entonces, el 25 de mayo los chicos hacen el golpe. La Junta toma el poder, destituyen al virrey, esto súper bien, envían cartas a todas las provincias que forman parte del Río de la Plata y les explican, muchachos, cambió el panorama, ahora nosotros somos los que gobernamos. En la cabeza de ellos no tiene nadie por qué resistirse, si es una idea fantástica. O sea, ¿cómo Paraguay se le va a ocurrir irse por su cuenta si no tiene ni costas? O sea, en la idea de ellos y al recibir una negativa de Bernardo de Velasco, producto de un congreso que es fantástico, que a veces los paraguayos no le damos la importancia que deberíamos, que es el Congreso de 1810, que es una asamblea general que tanto el gobernador Bernardo de Velasco como las autoridades del Cabildo de Asunción dicen, esto es un tema muy importante, así que tenemos que llamar a los cabildos del interior, que eso a mí me parece súper interesante porque muestra que ellos ya tienen una idea de voz del pueblo y de la participación popular muy amplia. Le envían representantes de Villarrica, de Curuguatí, de Pilar, no sé qué, llegan todos, y ahí ellos determinan que no van a aceptar, vuelven a jurar fidelidad a Fernando VII y que no van a aceptar el gobierno de la Junta de Buenos Aires, van a mantener buenas relaciones, pero no. Entonces, en la cabeza de los muchachos de Buenos Aires dicen no. O sea, esto habrá contestado Bernardo Velasco solito, no le consultó a nadie, no puede ser que los muchachos de Asunción nos hagan esto debe haber una confusión, y le mandan a Belgrano, que es, en la cabeza de ellos se supone que es el que va a hacer entrar en razón a todos. Acuérdate, Belgrano conoció a todos estos muchachos en las invasiones, Claro. pero no lo envían con una carta, pero también lo envían con un ejército. Y es lo mismo que te decía con Napoleón. Napoleón envía un emisario, pero vos cuando ves a alguien que entra en tu territorio con armas, vos ya entendés cuál es el mensaje. Claro, totalmente. A partir de ahí la gente entiende el mensaje y se producen dos batallas. Visto que escuché que le nombraste 2 o 3 veces doctora a Villarrica, probablemente vos seas guaireña, ¿verdad? No, yo soy muy asuncena, lastimosamente Asuncena. soy re asuncena, Pero escuché que le nombraste a dediqué- Guairá, entonces supuse yo que la doctora es de Guairá, pero está bien. A la vuelta vamos a hablar de 2 batallas. La batalla de Cerro Porteño, muy importante en nuestro país, porque significó la primera derrota de Belgrano y además dio origen al club más popular del Paraguay. Y en segundo lugar, la batalla de Tacuarí. Te pido, doctora, por favor, que te quedes con nosotros. Vamos a unos consejos comerciales y regresamos en esta parte final de Vísperas de la Independencia en Paraguay con la doctora Anaí Soto, que está con nosotros desde Miami, Estados Unidos. Corte y regresamos. Abogado Manuel Belgrano al frente de un ejército bastante importante de 1.300, 1.500, según la mayoría de los historiadores. Viene, cruza el río Paraná, el río Tebicuarí y llega hasta lo que es actualmente Paraguarí. Allí de entrada le somete al ejército paraguayo en el buen sentido de la palabra, hasta que nuestro propio gobernador Bernardo de Velasco tuvo que desaparecer. Este hecho de que hayan sido nuevamente paraguayos los que tomaron el guante y defendieron la heredad y pudieron retomar la situación del control de Paraguarí, fue un hecho fundamental, doctora Noemí. ¿Cómo influyó en el ánimo de los compatriotas esta victoria de Cerro Porteño primero y la de Tacuarí después, ya pensando en lo que se vendría 2 o 3 meses después del 15 de mayo? Bueno, yo creo que yo no voy a entrar mucho en lo militar porque no es mi especialidad, pero me gustaría hacer algunas precisiones con respecto a lo que a donde vos estás señalando, que es el tema de el peso que tuvieron estas batallas sobre las decisiones que luego tomaron los patriotas, ¿verdad? El asunto es bastante interesante porque, por un lado, el paraguayo regular estaba acostumbrado a ser un miliciano provincial. O sea, no importaba la clase social, la mayoría... claro, no es lo mismo ser un miliciano estanciero
Ese era un miliciano campesino, pero el paraguayo tenía 300 años defendiendo la provincia del Paraguay, ya sea de avances de grupos indígenas no civilizados o, uso con muchas comillas la palabra civilizados, o de los avances lusitanos, ¿verdad? Portugueses. O bandeirantes. Exactamente, o las incursiones bandeirantes, ¿verdad? Que eso no eran ni avances, eran realmente asaltos. Entonces, los paraguayos estaban acostumbrados. Se van a... perdón. Se van a Buenos Aires, y a mí me gusta hacer un paralelismo que seguramente las personas que sí son especialistas en esta batalla me van a decir, no, ahí no hagas eso, pero didácticamente funciona entre lo que fueron las invasiones inglesas al Río de la Plata y lo que son las invasiones o la expedición de Belgrano, invasiones porteñas o expedición de Belgrano al Paraguay, porque se repite un mismo error, que es la corona no tiene la capacidad, o las autoridades representativas de la corona no tienen la capacidad de defender el territorio, y son los criollos, los propios hijos de la tierra, los que hacen esa defensa, porque son los que saben andar a caballo, usan armas y conocen el territorio. Y Belgrano comete el mismo error porque Belgrano cree que viene a un territorio amigo y cree que él conoce el territorio paraguayo. Y él cruza y se da cuenta, primero, que está en un territorio donde no son sus amigos, o sea, la gente no le ve a él como Belgrano, sino que le ve como el emisario de la Junta de Buenos Aires, que viene a imponer el yugo de Buenos Aires, del monopolio del puerto, etcétera, etcétera, y del pago de impuestos. Y en segundo lugar, el territorio es, nosotros conocemos la zona de Paraguarí-Tacuarí, no es un territorio de avance fácil, o sea, es un territorio anegado. Hay muchos ríos, los ríos en Sudamérica son ríos fuertes, o sea, tienen caudal, y él se da cuenta que una vez que los propios hijos del Paraguay comienzan a defender, el escenario es totalmente diferente a cuando está defendiendo Velasco. O sea, se repite de alguna manera la historia que con las invasiones inglesas. Eso por un lado. Y por otro lado, y esto que yo estoy diciendo sería interesante en el futuro ahondarlo, porque hay especialistas, la doctora Bárbara Gómez, por ejemplo, ella investiga sobre Belgrano, y Belgrano deja muchas notas en sus memorias con respecto a esto, porque a él después lo juzgan por sus acciones en Tacuarí y Paraguarí, entonces él tiene que dar explicaciones, y claro, en sus memorias él deja asentado lo que él cree, lo que él pensó o lo que sea. Y la otra cuestión que me parece interesante afirmar, que era una discusión que solíamos tener con la doctora Marimonte, porque Bernardo Velasco parece un cobarde ahí. ¿Por qué huyó? ¿Qué le pasó? Y en realidad uno ve los antecedentes de Bernardo Velasco y él era un héroe de guerra. Entonces hay algo como que no te cuadra. Sí. Bernardo, que... Él tenía el rango de teniente general, de hecho. Sí, y era un rango que se lo había ganado en terreno, ¿verdad? Sí. Entonces, hay algo además de haber ganado un terreno en Europa en la guerra franco-española, él también tuvo una participación activa en la Revolución Inglesa. Exactamente. Entonces, pues sí, ¿qué pasó? Y Marimonte explora mucho en su tesis doctoral la vida de Bernardo Velasco, y él dice, mira, Velasco es un hombre de política también. Él entiende lo que está pasando en el Cono Sur, entonces él lo que iba a hacer es ir a organizar unas fuerzas leales a la corona, realistas, para que se protegieran entre sí, porque si el avance de Belgrano continuaba, obviamente las siguientes víctimas iban a ser los realistas, los leales a la corona, y encima iban a tener el apoyo de los paraguayos con los porteños. La historia cambia, porque los paraguayos no son Velasco. Velasco hacía poquito llegaba a la provincia del Paraguay y de repente no entendía esa dinámica de que los paraguayos no iban a aceptar que toda la producción de la yerba mate o la carne o lo que sea que salga de acá se tenga que pagar impuestos en Buenos Aires, porque ya venían haciéndolo hace 300 años y eso no les era conveniente. Entonces, cuando los muchachos de acá, hay gente que tiene muchas críticas sobre esta película Libertad, tampoco es mi favorita, pero es muy interesante que ellos sí, los productores, trataron de reflexionar en torno a estas batallas, porque estas batallas son fundamentales para construir la identidad de estos muchachos. Estos muchachos siempre nos acordamos que ganaron,
y que le ganaron a los porteños y que les ganaron con una victoria pero aplastante al punto de que él tiene que rendirse 2 veces y hacer una rendición. Y siempre, cuando yo era chiquitita, mi papá me había regalado un libro de historia y este historiador me decía que él no trajo bandera. Es una cosa mitológica, ¿verdad? Pero para que nos imaginemos que Belgrano vino tan seguro de que iba a ganar que no trajo bandera, que tuvo que sacar unos calzones para poder rendirse. Entonces, claro, yo tenía como 11 años, me parecía súper chistosa esa historia, pero lo que quería significar era esa pretensión de un ejército que viene creyendo que ya era victorioso por solo cruzar las fronteras y se viene y se encuentra con un ejército que tiene otra agenda, totalmente otra agenda. Además hay que reconocer que éramos más numerosos los paraguayos que los argentinos también, ¿verdad? Es una realidad, no podemos descartar. Se le educa a los argentinos en el buen sentido de la palabra, con mucho respeto. Primero en Paraguarí, en Cerro Baé, como estaba ahí el porteño Belgrano con un catalejo, quedó con el nombre de Cerro Porteño, y después por segunda vez en Tacuarí, donde tuvo una gran participación el anciano Luis Caballero, padre del prócer Pedro Juan Caballero, quien construyó un puente a 500 metros al sur en 48 horas sin comer, sin acostarse, sin descansar, sin dormir, y murió luego a las 48 horas de terminado el puente. Es una historia fantástica, y de ahí ya directamente al 15 de mayo, doctora. Y ahí vos rescataste el tercer elemento, que es el tema de que nosotros pensamos siempre en las victorias, pero estos muchachos tuvieron muchas pérdidas en esa guerra, y perdieron, y por eso así mencionaba la película, porque ellos perdieron cosas en esa guerra. Y es muy simpático porque voy a retomar el caso. En realidad yo vengo estudiando a Villarrica hace 11 años, Federico, por eso que soy tan apasionada con Villarrica. Me parecía que había algo. Y bueno, y esa es una deuda pendiente también que tenemos historiográficamente hablando. Sabemos cómo se vivió la independencia en Villarrica, sabemos cómo se vivió en Concepción por una historiadora que se llama Nidia Areces. Hay algunos trabajos de Ignacio Telesca sobre el sur, sobre Villa del Pilar, pero en general no sabemos cómo se vivió este proceso en Cazapá, en Curuguatí, que eran territorios bastante importantes y que definitivamente esta gente pesó en cómo se construyó. Bueno, ni siquiera sabemos cómo se vivió en Paraguarí y Tacuarí, ¿verdad? O sea, que esas eran unas zonas de haciendas, entonces la documentación es mucho más complicado de reconstruir porque ahí ellos lo vivieron, pero no había mucha documentación oficial que refleje, porque eran zonas de haciendas, ¿verdad? Entonces, como vos decís, estas dos batallas las ganan porque numéricamente son superiores, porque conocen el territorio y los porteños no. Y bueno, también los escritores de la época, como Félix de Azara, comentan la superioridad en campo de batalla de los paraguayos con respecto a los porteños, con respecto al uso del caballo y de las armas. Que me parece que, si bien para esta batalla habría que mirar puntualmente cada cosa, pero yo creo que no habrá sido un tema así como mínimo en esta batalla. Al final, Belgrano tiene un intercambio de misivas con Cabañas que se refleja hay algunas pinturas y hay algunos escritos con respecto a eso que sería interesante explorar más a fondo, porque obviamente a Belgrano le regañan por eso y sacan eso en juzgado. A Cabañas posteriormente también le llaman la atención por eso, porque lo ven como un símbolo de aproximación. En realidad los intercambios, según lo que ellos comentan, eran más o menos como que es claro. Belgrano los dos, tanto Cabañas como Gamarra, los dos fueron irradiados porque se le consideraban como realistas. De hecho, Gamarra estuvo nomás luego con el gobernador Velasco después. Y Francia, claro. Francia le marcó. Ellos no forman parte de los héroes de la patria, pero mira, no se comprende la independencia del 15 de mayo, doctora Noemí, sin citar el 19 de enero de 1811 y el 9 de marzo de 1811, batalla de Cerro Porteño y Tacuarí respectivamente. Doctora, tenemos que cerrar acá porque infelizmente ya se nos va el tiempo. ¿Te puedo dejar una tarea para que le preguntes a Bertoni? Sí, cómo no. ¿Está acá? ¿Le querés saludar? Por favor. Sí, sí, por favor. necesito... ¿Se le puede hacer pasar al ministro? Adelante, ministro, adelante. Ay, perdón. Acá está el ministro, Adelante. Pero es que yo tengo... Adelante, doctora. Ingeniero Bertoni, yo tengo algo en mi cajita de pendientes que necesito hacer y que tal vez vos me podrías ayudar. Necesitamos una biografía de Eugenia Rossetti. Es imprescindible para la construcción de la historia de la ciencia en Paraguay.
es la biografía de Eugenia Rossetti de Bertoni, porque tenemos la hipótesis en ciertos sectores de que fue la primera mujer que estudió química y que la ejerció en Paraguay. Vamos a indagar tanto si podemos contar con esa información. Probablemente si estamos acá vamos a conseguirla en Suiza. Sí, yo creo que sí. Un gusto, muy interesante su charla y muy ilustrativa sobre todo. Muchísimas gracias. Y perdón por la disrupción, pero yo soy una fanática de Eugenio. Está bien. Gracias, doctora Anaí, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Gracias. Te pido por favor que a través del internet siga la charla con el ingeniero Hernando Santiago Bertoni. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable. Estuvimos con la doctora Noemí Soto. Nosotros ya le saludamos. Ahora sí oficialmente. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Un gusto. Gracias, gracias, ministro. Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos ya con el ministro Moisés Santiago Bertoni. Antes de lo que estamos hablando con el ministro, ya Eugenia Rossetti, la que habló la doctora, es la esposa del sabio Moisés Bertoni. Y por lo tanto muy allegada a la familia, ¿verdad? Así mismo, sí, solicitó cierta información que realmente desconozco y ojalá pueda ahora orientarme y preguntarnos a algunos parientes que también están más informados que yo sobre el tema. Ministro, yo había dicho en privado cuando hablamos, tuvimos la ocasión de hablar contigo el año pasado en otro medio y ahora tenemos la suerte de tenerte acá en estudio. A mí me encantó y te felicito públicamente por la posición que tuviste como secretario de Estado del Paraguay en una conferencia que se hizo en la Comunidad Europea defendiendo lo que Paraguay hace y cómo hace para preservar el medio ambiente y para tener un desarrollo sustentable con un respeto irrestricto a la ecología y al medio ambiente. Realmente me puso orgulloso que un ministro, en este caso, tenga la posición que tuviste vos. Así que comienzo felicitándote. Para que la gente pueda entender y entrar en tema, ingeniero Santiago Moisés Bertoni, nos gustaría que nos explique un poco en términos generales el acuerdo de la Comunidad Europea de Mercosur y en particular después el reglamento 1115. Bueno, el Mercosur con la Unión Europea viene negociando un acuerdo desde principios del año 2000. Esas negociaciones tuvieron aproximadamente hasta el año 2004, donde se suspendieron, no hubo condiciones de acuerdo. Fueron retomadas en el año 2009, hasta que finalmente en el 2019 se cierra el acuerdo, un acuerdo birregional muy importante, de dos bloques importantes, muy grandes del planeta, en el cual se tenían muchas esperanzas de comercio, de tener un comercio más fluido, económico y con unas reglas más laxas para ambos bloques, uno con sus intereses industriales y otros con sus intereses más en el área de productos agrícolas y alimentos. Primarios. Sí, señor. Es el caso del Mercosur, ¿verdad? Principalmente del Paraguay, que su interés estaba ahí. Este acuerdo se cerró en el 2019 y ahora se buscó la manera de cerrar definitivamente este acuerdo e iniciar el proceso de reconocimiento tanto por los congresos de los estados del Mercosur como los estados de la Unión Europea, y ahí vienen con un anexo de sostenibilidad que de nuestro punto de vista, y ahí hay que destacar una posición muy firme de Cancillería, evitó que se llegue hasta a la firma de este acuerdo porque comprometía nuestro desarrollo y que veíamos eso con mucha preocupación. O sea, para que la gente entienda, el acuerdo en sí es muy bueno. Estamos hablando de que América podía exportar más de 95 productos, o sea, más de 5.000 productos con 95% de exoneración en el pago de impuestos. Era interesante desde el punto de vista del mercado de 600, 800 millones de personas. A su vez, la Comunidad Europea podía traer productos manufacturados a América, a Mercosur. Interesante. Pero hay dos problemas, ministro. Uno en el lado europeo y otro en el lado
del Mercosur. En el lado europeo comenzamos con los franceses, se sumaron luego los belgas, los de Países Bajos, belgas y holandeses, en el cual ellos no querían que se lleven los productos primarios de América. Y después los argentinos, que también no les convenían los productos manufacturados, sobre todo los de automóviles. Hoy día, este reglamento 1115, ¿en qué consiste eso en primer lugar, si podés explicar? Vos tenés unas imágenes, ¿te gustaría que vayamos pasando esas imágenes, ministro? Sí, con gusto. ¿Podés explicar mientras Cristian va a ir pasando, por favor? Bueno, la Unión Europea en el 2019 lanza una serie de políticas de sostenibilidad que le llaman el Pacto Verde o el Green Deal, en los cuales asumen compromisos de tener hacia una economía más ecológica, más ir con una llegar en el 2050 con una economía neutra, o sea, emitir y captar la misma cantidad de carbono. Y dentro de ese paquete de medidas está la reglamentación 1115, donde ellos aplican. Yo quería simplemente iniciar con esta presentación. El Paraguay es un país sin litoral marítimo que ha venido creciendo desde el año 2002 aproximadamente de manera continua. Hemos tenido una mejora en nuestro sistema logístico. Ahí vemos como en el año 2002 la parte de transporte por camiones era casi el 50% y hoy día el transporte por camiones está en torno al 15%, tren el 1% y el resto es ya fluvial. Ese fue el año en que tuvimos el bloqueo también por parte del gobernador Requião en el estado de Paraná, que impidió el transporte. Ahí vemos la importancia, es el sector de importancia económica más grande de nuestro país. Hay una alta correlación entre el Producto Interno Bruto Agrícola y el Producto Interno Nacional, Producto Interno Bruto Nacional. Y una frase que se viene acuñando ya desde el año pasado, que es: si el campo produce, el Paraguay crece. Está bien, muy bueno. Para tener una idea acá, vemos de los 11.890 millones de dólares que exporta el Paraguay, aproximadamente el 74%, 8.114 millones de dólares, provienen directamente del sector agrícola. El sector agrícola... Si al campo le va bien, al país le va mejor. Así mismo, a todos. Siguiente. Ahí vimos el desempeño que tuvo el Paraguay desde el año 2002 al año 2022, en 20 años. De una población de 5 millones pasamos a una población de 7.400.000. Nuestro Producto Interno Bruto en ese entonces era de 7.000 millones de dólares, subimos a 47.000 millones de dólares. Y el ingreso per cápita de 1.300 dólares a 6.421 dólares. Impresionante el crecimiento. Y mucho esto, el motor principal fue el sector agrícola, el principal sector, el agropecuario. Y ahí vemos, en ese año teníamos el 57% de pobreza y ahora estamos con 24% de pobreza en el año 2002. Que hubo o sea, para el Paraguay es sumamente importante seguir manteniendo su capacidad de desarrollarse en esto que llamamos un desarrollo sostenible, manteniendo los tres ejes que son el económico, el social y el ambiental, lo cual el Paraguay lo ha venido realizando muy bien y es importante que sigamos por el mismo, sobre todo para ir sacando mayor cantidad de gente de la pobreza. Y acá vemos en esta cifra la reducción, en este cuadro, la reducción de la pobreza y el aumento de la clase media. Tenemos todavía 1.800.000 pobres en Paraguay, pero la clase media ha conseguido afianzarse. Hemos tenido un aumento, ¿verdad? Los que salen de la pobreza entran dentro de esta clase. Siguiente. Y ahora entramos al reglamento 1115, como vimos, viene de parte del paquete de medidas que ellos hicieron para su transición ecológica, como le llaman,
Pero al mismo tiempo ellos dicen que son responsables de la deforestación y que para que estas medidas sean realmente efectivas tienen que internacionalizarlas. O sea, aquello que era para ellos está vigente para todos los países productores dentro y fuera de la Unión Europea, para los 8 productos pertinentes. Hasta el momento hay 8 productos que son los que están dentro de esta línea que le llaman, que a nosotros nos afectan, que son carne bovina, soja y madera. Madera. Con sus derivados. Dice polvo de madera. También. Pero es la madera tiene que ser deforestada necesariamente. Sí, pero hoy día la madera principalmente en Paraguay proviene de cultivos. Ah, ok. Estamos creciendo que ya tiene su esquema. O sea, especies exóticas serían. Sí, las especies exóticas que también entran bajo en caso... Eso no se considera como deforestación. Sí, porque implica una degradación forestal en los términos. Para nuestra ley no, pero para la ley europea sí. Además son muy exigentes con un rubro que es el cambio de uso de suelo también. Sí, no sería posible probablemente el cambio de uso de suelo. Ellos consideran una fecha tope que la última deforestación tuvo que haber sido en el 2020. Sí, hasta la fecha tope es diciembre del 2020. A partir de eso, toda la deforestación es considerada ilegal. También hay unas cuestiones ahí que son importantes, que la definición de bosques para la Unión Europea no es la misma que la definición legal de nuestro. Claro. Para nosotros es de 2 hectáreas con 50% de bosques con una cobertura de bosque, árboles de 10 metros con una cobertura de 50%. Para la Unión Europea, media hectárea, sí. Árboles de 5 metros, sí. Y con una cobertura del 10%. Diferente. O sea, ahí ya estamos con problemas, ¿verdad? Tenemos definiciones diferentes. Y también dice, árboles que podrían alcanzar 5 metros. O sea que es algo bastante complejo. Y sí que es totalmente plantivado, o sea, totalmente reforestado en forma artificial por el hombre. Acá tenemos nosotros todavía bosque natural. Tenemos bosques naturales, el 40% del territorio del Paraguay es todavía bosques naturales, corresponde al... Esa posición, ministro, tengo que hacer únicamente porque yo sé que la vida pública es bastante desagradable, nadie te reconoce. Pero a mí me toca la satisfacción, incluso siendo de otro signo político, el de reconocer tu posición que tuviste aquella vez. ¿Querés compartir con la audiencia cuál fue la posición que sostuviste cuando defendiste la cuestión de Paraguay, su producción, en forma armónica con el crecimiento económico y el respeto del medio ambiente? Bueno, nosotros señalamos lo que el Paraguay ha venido haciendo ya en su sector agrícola, desarrollo equilibrado, rotación de cultivos, siembra directa, mostramos lo que hacemos. Uso de energía hidroeléctrica. Uso de energía limpia, somos un país que tiene su matriz 100% renovable. El pasto. O sea, nuestro ganado es bajo pasto. Sí. Y lo que siempre sostuvimos, nosotros no somos el problema. ¿Qué dice el ministro? Somos la solución. Paraguay, sus emisiones son el 0,09%, no 0,09% de las emisiones globales. O sea que Paraguay no emite nada. Y nos parece que no tengamos nosotros que sacrificar el futuro de nuestros conciudadanos por premisas o por percepciones erróneas sobre nuestro país, o sobre todo sobre el sector agropecuario. Y podemos concluir entonces, por lo menos en esta primera parte, que el problema no es Paraguay, sino podrían ser los países vecinos, Argentina y Brasil, que son más grandes. Bueno, también ellos tienen modelos de desarrollo sostenibles. Acá tenemos que fijar nuestra mirada en los países industrializados, tenemos que fijar nuestra mirada en China, que son países que tienen niveles de emisión muy altos y que no han asumido ningún compromiso de reducción en ninguno de los foros en cuales hemos participado. ¿Por qué entonces, ingeniero Bertoni, existe esta suerte? ¿Es una presión política, en este caso de los agricultores franceses, belgas, holandeses, que estos gobiernos... Porque hay algunos
pocos países nomás los que están en contra y que incluso exigen la implementación de este reglamento 1115. Otros como Alemania y España tienen otra posición. ¿Cuál crees vos, de acuerdo a tu experiencia, tu conocimiento, que podría ser el motivo por el cual hay un retardo? Bueno, si bien los agricultores europeos siempre han sido nuestros competidores, yo no creo que el agricultor europeo está pasando por una agricultura sobreregulada, por unas condiciones muy difíciles, y es lo que hemos visto en las manifestaciones que se han tenido o se siguen teniendo en Europa por una excesiva presión que están recibiendo, y la agricultura dejó de ser una actividad viable para ellos. Ven al Mercosur como un competidor difícil. ¿Es un proteccionismo entonces de la Comunidad Europea esta reglamentación en exceso? Absolutamente, y sobre todo es como siempre hemos dicho, es una barrera comercial solapada de proteccionismo ambiental. Ahora, ingeniero, usted es hombre de Estado. Ya conté los antecedentes de su padre, su hermano, su abuelo, en fin, por 3 generaciones ya de ministro. Usted conoce perfectamente esto. Cuando viene el comisario y dice, nosotros queremos que Paraguay entre, incluso le vamos a dar 10 millones de euros para que se puedan aclimatar, porque no es solamente para que puedan entrar a la Comunidad Europea, sino que para que puedan conquistar futuros mercados interesantes como el de Estados Unidos, como el de Inglaterra. ¿Cuánto de novela hay en esto? ¿Cuánto de realidad hay en esto? Porque nos están queriendo imponer una reglamentación, una ley de la Comunidad Europea que nosotros tenemos que aprobar como una ley acá en el Paraguay, cuando que se presume somos soberanos. Es así mismo, en el artículo 30 de la 1115 dice claramente cooperación para las modificaciones que haya que hacer en el ordenamiento jurídico del país. Entonces es una cooperación que viene no para apoyar el desarrollo del país, sino una cooperación para que nosotros hagamos las reformas jurídicas. Que bueno, es absolutamente preocupante, por eso vemos con mucha cautela todos estos procedimientos, y es lo que tú has dicho, un proteccionismo, barreras comerciales, con el objetivo de limitar el desarrollo de nuestros países. Por ejemplo, Héctor Cristaldo de la UGP dice de cumplimiento imposible. Pastore, también del mismo rubro, dice es de realización insoportable. Manuel Riera de la UGP utiliza un término más jurídico y habla de una colonización salvaje. Le escuchamos al comisario que estuvo hace unos días acá de la Comunidad Europea y dice, no, esto no lo tienen que tomar ustedes a mal, esto es un acuerdo entre el sector privado, vamos a suponer un ejemplo, el establecimiento Bertoni, que hace con la Comunidad Europea. ¿Se puede hacer una negociación privada de establecimiento cuando que se presume que como gremio la UGP, la ARP, eventualmente la UIP, yo tengo entendido que la exportación no se hace de una finca a Europa, sino que se hace como un todo? ¿Cómo se hace la exportación para que tengamos que entender lo que es privado y lo que es público? Bueno, a lo que estábamos acostumbrados, lo que es tradicional, es que el Estado negocie las condiciones, claro, como cuando abrimos el mercado de Estados Unidos, claro, o el propio mercado europeo, donde hay un procedimiento. Pero yo ahora que es personal, particular. O sea, es algo acordado dentro de la Organización Mundial de Comercio. ¿Puede explicar bien eso para que la audiencia tenga claro ese concepto? Hoy lo que está sucediendo es que estos compromisos Europa delega a su operador privado, o sea, al que va a importar, al que va a meter dentro del mercado europeo los productos pertinentes, como llaman, y el operador europeo tiene que ponerse de acuerdo con el operador, en este caso paraguayo, y que es el exportador. Eso no es de Pilatos. Y sí, me parece parecido a Poncio Pilatos. Y es más o menos, yo delego al operador, el operador al exportador, y probablemente el que termine pagando la carga de la prueba sea el productor, que va a tener que asumir con los costos. Y a eso voy.
Se suele decir en el folclórico guaraní, pues, hija de a la piola, donde sí, es más tenue, más frágil, es donde se rompe. Esto va a terminar pagando el productor paraguayo finalmente. así mismo, y sobre todo donde tenemos una agricultura donde gran parte de los productores son pequeños productores y todavía tenemos, según el último censo que se hizo el año pasado, 140.000 productores que ni siquiera tienen título. Sí, porque, a ver, ministro, nadie se va y vende una tonelada de soja, ¿verdad? Ni nadie compra una tonelada de soja, nadie compra 2 cabezas de ganado de vacuno. Uno compra por tonelada en forma masiva a través de frigoríficos. Sería bueno aclarar eso. Veo también que hay alguna suerte de disputa por un lado entre los ganaderos y por otro lado entre los agricultores. Los ganaderos dicen, nosotros nos conviene, nosotros vamos a tratar de subirnos a este tren. Y los agricultores parece que dicen, no, no están así, mira que esto, lo otro. No, ¿cuál es la realidad de la película? Bueno, hoy yo creo que hay una mayor conciencia, todos los productores, no importa lo que produzcan, están conociendo mejor esta reglamentación y hay un deseo de trabajar todos juntos para buscarle una solución. Por un lado, no queremos perder ese mercado, pero tenemos que desarrollar un sistema privado, porque esto es una competencia de privados, ya está en la propia reglamentación y son los privados los que van a asumir la responsabilidad, de manera que haya un sistema amigable para aquel que quiere de manera voluntaria vender a la Unión Europea o no, que es el desafío. Un desafío bastante complejo porque esta reglamentación entra en vigor ahora, 1 de enero del 2025. Sí, el año que viene, y desarrollar todo un sistema, por más que el Paraguay tenga el 99%, según los datos oficiales, de soja libre de deforestación. Tenemos probablemente el 55% de nuestra ganadería está en la región oriental, donde ya no hay deforestación. O sea que tendríamos las condiciones, pero toda la documentación que lleva, porque es compleja. A mí me gusta la competencia en la medida en que se me exige. Yo para poder venir al programa tuve que leer el acuerdo de la Comunidad Europea, ¿Sí? el reglamento 1115, incluso leí toda la presentación que usted hizo. Me comentó que vino ahora de una presentación en la Asociación Rural del Paraguay. Bueno, en fin, uno tiene que formarse. Sí. Y de la misma forma el agricultor y el ganadero también tiene que exigirse, porque va a vender a mejor precio, va a tener un mercado más cotizado, y en la medida en que vende a un mejor mercado, lógicamente va a tener mayor cantidad de ingresos. Es la parte negativa de este reglamento, porque no hemos visto ninguna mejora en el mercado. No nos mejoran las condiciones de acceso, no nos mejoran nada lo que se refiere a cuotas, no hay ninguna contrapartida por cumplir una exigencia. Entonces no hay ningún incentivo, ministro. De momento no vemos ninguna ventaja, aparte de la que ingresar a un mercado más. Voy a cambiar entonces la pregunta. Le voy a hacer una pregunta como si usted hubiera sido secretario de Estado. Si usted fuera hoy ministro de Agricultura, ¿usted firmaría ese documento así como está este reglamento 1115? Bueno, en primer lugar, el ministro no tendría mucho que hacer, porque esto es algo que... No, pero se presume ministro de Agricultura, ministro de Relaciones Exteriores, presidente No, de la... la parte oficial está fuera. Acá Es privado ya. es privado. Esto tienen que poner de acuerdo nuestro sector, Es importante decirlo eso nuestro sector públicamente. privado con el sector privado europeo, en cómo van a cumplir, y el Estado lo que tiene que hacer acá es facilitar para que esto funcione. Entonces, ministro, a las 10:15 de la 22:15 horas, para hablar mejor, esto en la parte de gobierno ya está todo finiquitado, ya está firmado, este reglamento fue aprobado. Lo que hay que hacer ahora es dar cumplimiento. Así está la situación. Sí, la 1115 claramente delega toda esta responsabilidad al sector privado. Ok. Y el sector privado europeo va a ponerse de acuerdo con el sector privado. Son 8 productos, ¿verdad? Estamos hablando de soja, carne, Madera, creo que limón, cacao, cacao, limón, no, cacao, caucho, caucho.
caucho y aceite de palma. Aceite de palma. Productos de palma. Y Café. Café. Y a lo que a nosotros nos afecta una pequeña proporción de eso. Bueno, soja corresponde. Soja, carne y madera. Soja, carne y madera. Tres productos. Ok. Y nuestro mercado no va a tener un incentivo económico y sin embargo tiene mucho que arriesgarse con respecto a esto. Asimismo, o sea, es un sobrecosto para el productor porque tiene que hacer el georreferenciamiento de su parcela, hacer una serie de diligencias para entregar y esos 10 millones de euros es para, por ejemplo, para poder georreferenciar dónde está la parcela. No, eso tiene que hacerlo el productor. El productor tiene que hacer eso. Eso aparte, sí. Por eso que usted dice bien que es un costo para el productor. Es un costo, es un sobrecosto, una demora. Y tampoco el gobierno le ayuda. Y el gobierno tiene que, facilitar, porque hay mucha información que maneja el gobierno que tiene que ponerse de acuerdo. Pienso que un acuerdo público-privado podría ser una alternativa. Esta situación que tenemos nosotros en Paraguay, ¿se da también, ministro, por ejemplo, con los productores argentinos, brasileños, uruguayos, o con ellos hay mayor facilidad para ayornarse a las exigencias de la Comunidad Europea? Bueno, estamos negociando la mayor parte de nuestra soja va a la Argentina. La Argentina, por una cuestión de las retenciones y otros tipos de medidas impositivas que ellos tenían sobre su producción, tienen ya más información, pero también es un problema para la Argentina. Estamos hablando con los... también para el Brasil es un... Pero creo que con el gobierno de Milei ya no tienen más las retenciones, o por lo menos disminuyó. No, están negociando, siguen teniendo, ¿verdad? Siguen teniendo. ¿Cuánto está? ¿30, 40%? Depende del producto. Depende del producto. Y también hemos tenido contacto con nuestros pares de Estados Unidos, preguntando cómo vamos a manejar, si ellos tienen condiciones. Y también existe mucha duda, incertidumbre. Y también hay cuestiones bastante complejas como las multas en caso de que alguien tenga un... Sí, visto, se puede retener los productos, no solamente no pagar, se le puede retener, después una sanción más fuerte sería no comprarle más. Son sanciones muy fuertes, ministro. Sí, y las sanciones son sobre todas las exportaciones que haya hecho ese operador en el año, no sobre la carga que tiene problemas. Porque hoy día tenemos problemas y es ese embarque el que tiene problemas. Hoy es la multa va a ser proporcional a todo lo que ese operador haya comercializado ese año. Pero yo veo muy complicado, muy difícil entonces. Es una presión muy grande que va a recibir el operador europeo. Imagínense que en una carne, en una tanda de carne vaya alguna bacteria, Escherichia coli, y si se anula todo un año por una carga, parece muy injusto, ¿eh? Sí, pero el ejemplo que pusiste es Escherichia coli, es algo que podemos comprobar en el laboratorio. Sí. Yo llevo ese pedazo de carne y va a haber una prueba y contraprueba de laboratorio que me va a estar dando mi error. En tengo que probar que mi producto viene de un lugar no deforestado a partir de diciembre del 20. En Paraguay ya no tenemos eso, ministro. Nosotros no tenemos más deforestación. Usted dijo muy bien, yo creo que tenemos que ser claros. En el Paraguay hay deforestación cero en la región oriental. En el Chaco de hace tiempo que se está haciendo una deforestación regulada en base a un plan aprobado, establecido por el Ministerio de Defensa. ¿Es así o no, ministro? Estamos plenamente de acuerdo. Incluso yo tengo mi duda, por ejemplo, lo que hicieron con esta pobre gente de Primocano que le sacaban una explotación de gas. Yo tengo mi duda, a veces son pretextos de que queremos ser ya demasiado proambientalistas. Soy ambientalista, pero no tampoco en exceso como para poder anular la producción, ¿verdad? Paraguay está bien en términos generales y usted hizo una defensa extraordinaria. Paradigmática fue la defensa que se hizo de Paraguay. Nuestros números y nuestras cifras están en el 99% de nuestra soja, según los últimos informes del Infona, cumpliría con lo exigido. La parte compleja es
toda la documentación que hay que llevar, todo el georreferenciamiento de cada parcela de soja que hay que hacer o de... Pero está en relación a la ganancia también, ministro. El que más va a gastar es el que más exporta y el que más exporta es el que más gana. O sea, es una relación directa. Normalmente cuando tengo un producto que cumple con más exigencias, es un producto más caro y un producto... Correcto. Pero ahora no es esa la situación. ¿Esa actualización hay que hacer permanente o una sola vez? La de la georreferenciamiento, el certificado de constancia. A nuestro entender, una sola vez. Porque viene, yo entiendo, a ver, la Quinta Bertoni, o sea, la estancia Bertoni que está en el departamento de Caguazú, vienen los comisionados de la Comunidad Europea, verifican todo una vez, se hace la georreferencia y con eso hay una suerte de trazabilidad y ya no tengo que hacer más, ¿verdad? Solo una vez, pero ahí el georreferenciamiento lo hace el productor y eso va a ser comparado Va a ser auditado. sobre un mapa. Sí. O sea, está dentro ¿Y del... quién lo audita? ¿La autoridad local o la Comunidad Europea? No, eso tiene que ir, esa información va a ir Ministerio de Agricultura. No, eso va acompañando el embarque Ok. y allá eventualmente el importador europeo puede corroborar si esa parcela está realmente... Yo creo que acá me parece que nos estamos ahogando en un vaso de agua. No vamos a tener tanto problema. Yo insisto que va a ser un trámite burocrático, sí. Va a demorar, a lo mejor va a retrasar, sí. Pero vamos a aprobar este examen, ministro, nosotros. Sí, para aquel que quiera someterse a estas condiciones debe haber un mecanismo fácil, un mecanismo no burocrático, barato y para que pueda aquel que quiera exportar a ¿Y Europa. quiénes son los que se siguen oponiendo así a rajatabla, sin razón, etcétera? El hecho es que esto es una imposición, Es una imposición. es una cuestión nueva dentro del mercado y es como venimos percibiendo, es como la punta del iceberg para controlar todas nuestras cadenas de suministro, para controlar todas las cadenas de suministros a Europa, que puede generar mucha incertidumbre en el futuro para los mercados agrícolas. Si usted tiene que arriesgar algún pronóstico respecto a esto, ¿usted cree que esto va a salir finalmente, se va a aprobar y los privados van a llegar a un acuerdo? Puede ser en unos años. 2025, ministro, en menos de 7 meses. En 7 No hay meses. tiempo de desarrollar un sistema. En 7 meses no hay tiempo. No. Entonces, la última pregunta. Nosotros, ¿cuánto de soja le enviamos a Europa? Muy poco. Directamente nuestros embarques no son, pero sí exportamos a la Argentina, que sí exporta a Europa un volumen. Yo pensé que era más a Asia. No, Europa nos compra soja a Mercosur. a Mercosur. Nos compra. Carne sí podemos sentir, ¿verdad? Nos puede afectar porque Estados No Unidos es tampoco es importante. 2%, 2% de la carne paraguaya va a la comunidad sí, europea. unas 3.000 toneladas aproximadamente. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando, ministro? No es un volumen muy importante en Y carne. madera tampoco, ¿verdad? En madera sí, Podría ser más madera. La industria de la madera está creciendo en el Paraguay y probablemente sea uno de los sectores que crezca más Yo diría fuertemente. que no exportemos más madera y que le demos valor agregado. Vamos a dar mercado de trabajo acá y le exportamos como muebles hechos. ¿Ya qué te parece, ministro? Y si es que las partidas arancelarias nos permiten ese negocio, sí, ¿verdad? Ministro, un capo, hay un producto que no es paraguayo, pero es muy bueno. Te recomiendo este producto. Escuchamos, ministro, es un atún, Robinson Crusoe. Hoy te quiero presentar a los atunes de Robinson Crusoe. Son reconocidos por su bajo porcentaje de sodio, lo que los convierte en una alternativa ideal para mantener una dieta balanceada y cuidar de tu bienestar. Pero aquí no terminan las buenas noticias. ¿Sabías que los productos de Robinson Crusoe provienen de una pesca a caña sustentable? Esta marca se enorgullece de contribuir a la conservación de nuestros océanos, asegurando la preservación de los recursos marinos para las futuras generaciones. Y no olvides, Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Finalmente,
Ministro, el tiempo de agradecerte. Realmente muy buena repercusión nos están informando en la audiencia, los llamados, las felicitaciones. Estuvo por acá Mateo Sirtori. Sí. Y Mateo Sirtori decía de que una inversión, un apoyo al reglamento 1115 es a favor de los mercados. Así como están las cosas, en el 1 de enero de 2025 no vamos a poder cumplir. En un tiempo más, 2026, ¿es un tiempo suficiente como para que Paraguay pueda cumplir con toda la exigencia? Sí, hay que desarrollar todo el sistema para la diligencia de vida, como ellos lo llaman. Ahora, el único mercado que está con esta exigencia es el mercado europeo. Pero Sirtori justamente dice, Mateo Sirtori dice que también puede afectar a Estados Unidos y a Reino Unido de Gran Bretaña. De momento no hemos visto eso, es probable, no. Y también tiene otras complicaciones porque incluye sobre a las finanzas también. Probablemente el financiamiento vaya vinculado a este reglamento. O sea, no es como para tomarlo algo muy suavemente, sino que estamos viendo la punta del iceberg en este momento. Ministro, muchas gracias. Teníamos previsto otro tema, pero infelizmente se nos fue. A lo mejor hacemos un segundo tiempo, un segundo C de esto, ministro. Hablar un poco de los productos de la agricultura, cómo estamos, cómo estás viendo el algodón en el Chaco, soja en el Chaco, arroz en el Chaco. En fin, hay muchas cosas que se pueden hablar. Pero de todos modos, siempre un placer, un lujo conversar contigo, ministro. Muy amable, muchas gracias. Gusto. Y a las órdenes para cuando los desee. Estuvimos con el exministro de Agricultura, el ingeniero Moisés Santiago Bertoni. Gracias, ministro. Regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por su preferencia.